Niños, que el Señor les bendiga. Una vez más vamos a dar inicio a una nueva clase. Como ustedes saben, nuevamente vamos a comenzar las clases de escuela dominical a través de internet. A mí me da gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que estén atentos y que esta clase la puedan entender. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre, Señor, en gracias, esta hora, Señor. mi Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, yo te Señor. doy gracias por esta nueva oportunidad Gracias, que tú me das, Padre. Señor. Esta Gracias te bendición, damos, Dios mío, de Señor, en el poder, nombre Señor, de Jesús, explicarles, por exponerles esta tu palabra, bendición, Señor, a te través de doy esta enseñanza a los esta niños, Padre. enseñanza, Te Señor, doy gracias, para Padre, todos por los las niños. fuerzas que me has Te dado. damos la Te pido gloria que y la tú me honra a des ti, Señor, sabiduría, porque Dios nos das, mío, Señor, para que yo llegar pueda, hasta Dios aquí, mío, explicar de tu seguir palabra, aquí, Padre Señor, bueno. Y te para pido poder también que tú seguir dispongas dando el corazón enseñanza a de los cada uno niños, de los niños cada y uno los de que ellos, Señor. escuchen este mensaje, Señor, esta Gracias, palabra. Señor, te damos, Dios Señor. mío, te pido, Gracias, Padre, que Padre, tu por Santo cada Espíritu niño que pueda descienda y ver nos esta ayude, clase, Dios mío, Señor. a Ayúdanos, explicar, a Señor, a entender que y ellos a puedan, vivir esta Señor, palabra, entender Señor, y que a el día de hoy recibir en vamos a sus aprender. Te pido corazoncitos, que Padre, bendigas a cada para que uno de los pueda quedar niños, ahí que grabado, bendigas a su que puedan familia, aprender, que Señor, bendigas su hogar, a Señor, que vencer tú tomes, cualquier Señor, presión, control Padre, en su vida, que Padre, y aprendan, que tú Padre, los a guardes, que tú saber los que contigo, protejas, con tu que tú palabra, los Señor, bendigas, estamos Señor, bien. como hasta hoy tú lo has hecho. Te damos Gracias, Señor, gracias, te damos en el Padre, nombre Hijo y poderoso de Espíritu Jesús. Santo. Gracias, Amén Señor. y amén. Gracias. Amén. Bueno, la clase de hoy, como ustedes pueden ver, se llama Aprendemos como Jesús. Y la cita bíblica en la que está basada la clase de hoy es en Mateo 4, versos del 1 al 11. Allí tienen ya algunas figuras. Quizás ustedes se van a ir poco a poco familiarizando con esa lectura. Algunos de ustedes quizás ya la han leído alguna vez. Y nos habla de la tentación de Jesús. En esta hora vamos a aprender juntos de qué manera nuestro Señor Jesucristo pudo resistir la tentación. Amén. Amén. Bueno, sabemos, porque ya lo hemos visto antes, porque a ustedes se les ha enseñado que conocer la palabra de Dios es muy importante, porque nos ayuda a prepararnos para servir en la iglesia, para servir en la obra del Señor, pero también es muy importante porque nos ayuda a defendernos en cualquier situación difícil que se nos presente, como el Señor Jesús nos enseña a través de esta porción de la palabra. Amén. Bueno, dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de Mateo, amén. Amén. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, a través de esta clase nosotros vamos a aprender, aquí acabamos de leer que el Señor Jesús dice que fue llevado en el Espíritu. Eso fue después que el Señor Jesús fue bautizado. Él fue al desierto a orar para prepararse para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice la Biblia que Él se quedó allí por 40 días y 40 noches sin comer. Así que, ¿se imaginan? Él debía haber tenido mucha hambre. Y el enemigo, sabiendo esto, bueno, pues se le presentó y le dijo la primera tentación. Aquí vemos que el Señor Jesús está orando. Tenemos también una imagen de la palabra de Dios, porque esto es muy importante y ahora lo vamos a aprender. Amén. Aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero una de las tentaciones que el enemigo le hizo a nuestro Señor Jesús fue que le dijo: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? El Señor Jesús tenía mucha hambre porque había pasado 40 días y 40 noches sin comer.
estaba ayunando y orando. Así que seguramente él tenía mucha hambre, ¿verdad? Y esa tentación, pero Jesús la pudo vencer. ¿Cuántos de nosotros a veces también hemos tenido tentaciones? ¿Verdad que sí? A veces mami dice, no te comas ese dulce y nos da tentación y lo queremos comer. O también a veces nos da tentación ver que un amiguito tiene un juguete y nosotros lo queremos. Bueno, pero así como Jesús pudo vencer la tentación, ¿se imaginan? Él podía volver esas piedras en pan, ¿sí? Y saciar su hambre, pero él no iba a ceder a la tentación del enemigo. Él tenía que resistir. ¿Y saben qué? Él pudo resistir esa tentación y le contestó al enemigo con la palabra. Le dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en el capítulo 4, verso 4 de esa cita bíblica que dimos al principio, ¿sí? De esa manera el Señor Jesús pudo resistir la tentación, citándole al enemigo la palabra de Dios. Amén. El enemigo se enojó muchísimo. ¿Saben por qué? Porque no había podido hacer que el Señor Jesús pecara. El Señor Jesús no le hizo caso a la tentación que él le presentó. Así que nuevamente el enemigo se le presentó por segunda vez. Mira que es terco, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar bien preparados. Así que intentó por segunda vez y dice la Biblia que lo llevó a la parte más alta del templo, ¿sí? A la parte más alta del templo que se llama pináculo, la parte hasta arriba del templo. Y le dijo, arrójate, pues escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿saben qué? El enemigo quería que el Señor Jesús se tirara de allá arriba, que maltratara su cuerpo, que le hiciera caso. Pero el Señor Jesús no iba a hacer eso. Él no iba, una vez más, no iba a hacerle caso al enemigo. No iba a arrojarse de allá arriba. ¿Saben por qué? Mira, aquí le vuelve y le contesta una vez más con la palabra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo no le iba a hacer caso Jesús no le iba a hacer caso al enemigo, ¿verdad? También nosotros muchas veces los que se dicen amiguitos les dicen cosas como por ejemplo, no les van a decir que se avienten de un edificio, pero le dicen, oh, no que eres muy valiente, a ver, pégale a Juanito, oh, no que eres muy valiente, a ver, haz tal cosa. Y ustedes saben que son cosas que no deben hacer. Por eso ustedes cuando lean la palabra, traten de memorizar los textos para cuando se presente una situación, ustedes, el Espíritu Santo les trae la palabra a memoria y ustedes pueden estar firmes y no caer en tentación, porque el enemigo es muy astuto y nos presenta tentaciones muy seguido. Pero nosotros, al igual que Jesús, tenemos que recordar la palabra que hemos leído y no hacer caso a esas tentaciones. De igual manera que el Señor Jesús no iba a arriesgar su vida, tampoco nosotros tenemos que arriesgar nuestra vida para complacer al enemigo. ¿Verdad que no? Así como el Señor Jesús contestó conforme a la palabra, ¿sí? Así nosotros también tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, con esto que hizo Jesús, el enemigo se quedó callado, pero se quedó muy enojado. ¿Sí?
¿sí? Porque no pudo hacer, una vez más, no logró que Jesús pecara. Así que por tercera vez decidió intentarlo otra vez. ¿Y saben qué hizo esta vez? Lo llevó a un monte muy, muy alto. ¿Ustedes conocen las montañas? ¿Sí? Yo me imagino que ustedes conocen las montañas. Bueno, pues esta vez el enemigo llevó a Jesús a una montaña muy, muy alta. Esta era una montaña muy alta. Y desde allá arriba le mostró los reinos del mundo, le mostró las ciudades, le mostró los países del mundo, le mostró todas las riquezas y todo el poder que había en el mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo quería que el Señor lo adorara, pero eso no iba a pasar, ¿verdad que no? Claro que no, eso no iba a pasar. El Señor Jesús no iba a hacer eso, porque el Señor Jesús sabía a quién era el único que tenía que obedecer. Entonces el Señor Jesús, una vez más, le respondió con la palabra. Amén. Y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo debe haberse quedado muy enojado, ¿sí? Porque el Señor Jesús una vez más le respondió con la palabra. Con esto, el Señor Jesús atacó al enemigo y el enemigo se enojó tanto que no pudo hacer otra cosa más que irse. Dice la palabra que entonces el enemigo lo dejó. Amén. Bueno, a través de esta clase, a través de esta porción de la Biblia, así como el Señor Jesús hizo y que no hizo caso al enemigo y pudo resistir las tentaciones, también nosotros tenemos que prepararnos, como Él se preparó con la oración y con la lectura de la palabra, nosotros también tenemos que prepararnos. De igual manera que Él, lo único, si ustedes se fijan, todo lo que Jesús necesitó, lo mismo para prepararse, como para defenderse de cada uno de los ataques del enemigo, todo eso lo sacó de las Escrituras. Todo eso lo sacó de la Biblia. Amén. Y nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad que ustedes tienen una Biblia? Amén. Pues ahí encontramos todo lo que necesitamos para poder resistir todos los ataques del enemigo, para poder resistir todo lo que el enemigo nos presente, para poder resistir todas las tentaciones. Amén. Todo eso se encuentra en la palabra. Jesús no fue a ningún otro lado. Todo lo hizo a través de la palabra. Amén. Amén. ¿Les gustó la clase? Amén. Yo espero que les haya gustado. También yo espero que la hayan entendido. Es una clase muy corta. Quizás les parezca una clase muy sencilla, pero esta clase es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí hemos aprendido varias cosas. Primero, que el Señor Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios. Nosotros también, a través de esta clase, hemos aprendido que también nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, otra cosa que nosotros podemos aprender de esta clase es que el Señor Jesús no cayó en la tentación. Y también nosotros tampoco tenemos que caer en las tentaciones. Yo sé que todos los días se nos presentan situaciones en las que tenemos que vencer algún tipo de tentación. Pero ya hemos aprendido que la manera de vencer las tentaciones, al igual que el Señor Jesús, que no se dio a ellas, también nosotros podemos resistir y no caer en esas tentaciones. Amén. Bueno,
Otra cosa que podemos aprender a través de esta porción de la Biblia es que el Señor Jesús conocía las Escrituras. Por eso pudo defenderse, porque Él conocía la palabra de Dios. Bueno, eso nos tiene que hacer a nosotros pensar en que también nosotros tenemos que leer la Biblia y tenemos que conocer la palabra de Dios para que también nosotros podamos defendernos y echar mano de ella cuando la necesitemos, cuando estemos ante alguna situación y nosotros podamos recordarla, ¿sí? Y poder defendernos de esas tentaciones. Bueno, otra cosa que también nosotros podemos aprender aquí es que el Señor Jesús, después que pasó toda esta situación, que venció la primera, la segunda y la tercera tentación, después de eso, el Señor estaba listo para comenzar su ministerio, para comenzar a trabajar, para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor Jesús, después de toda esta situación, Él se dedicó a predicar acerca del arrepentimiento de pecados. Y nosotros, cuando nosotros leemos la palabra y oramos, también nos estamos preparando para poder predicar el Evangelio, así como lo predicó nuestro Señor Jesús, y decirle a todas las personas, sobre todo aquellas que no conocen a Jesús, necesitamos enseñarles cómo pueden ser perdonados y cómo pueden algún día, al igual que nosotros, disfrutar de una vida eterna en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Verdad que esta clase es bien importante? ¿Verdad que se aprenden muchas cosas? Quizás algunas ya ustedes las sabían, pero también es bueno recordarlas. ¿Por qué? Porque entre más nosotros conozcamos de la palabra de Dios y más tengamos el hábito de orar y de leer la Biblia, más preparados vamos a estar. ¿Para qué? Para poder resistir, para poder ser imitadores de Jesús y también para un día poder, al igual que Jesús, predicar el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, esta es la pequeña clase de este día. Ahora tenemos, como siempre, la tarea. Yeah. Y yo sé que ustedes están esperando la tarea. ¿Es así o no? Amén. ¿Están esperando la tarea? Sí. Bueno, pues la tarea es esta. Ustedes van a dibujar unas manitas en señal de oración, como están aquí, y van a dibujar una Biblia, ¿sí? Y dice, preparándonos como Jesús. ¿Cómo se preparó Jesús? Con la oración y también aprendiendo la palabra de Dios. Así que esta es la tarea. Van a dibujar unas manitas y van a poner preparándonos como Jesús a través de la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Yo espero que manden sus dibujitos. Sé que les van a quedar muy lindos y espero vernos la próxima semana. Amén. Espero que le hayan entendido a la clase, que les haya gustado. Y ahora vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para despedirnos. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por esta pequeña, muy corta clase, gracias, Dios mío, Señor, pero que tiene mucho gracias, que enseñarnos, de la que tenemos Dios, mucho que aprender acerca gracias, de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias porque nos enseñaste cómo aprender a defendernos, porque nos has dado las armas necesarias, Dios mío,
para Gracias poder por enfrentar porque todo están ataque ahí, del enemigo. Señor, Señor, te doy su gracias por corazón. tu palabra, Dios mío, porque es la que nos ayuda, es la que nos fortalece, es la que nos da mucha fuerza para continuar hacia adelante. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a cada uno de los niños, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.